La derivada de la función logaritmo natural se puede expresar y calcular en base de la definición de inversa de una función. Lo primero que nosotros hacemos es tomar en cuenta este primer punto. En aritmética, la potenciación es la única operación matemática que contiene dos inversas muy bien definidas, la radicación y la logaritmación. En la potenciación nosotros tenemos que hallar, como su nombre lo indica, una potencia. En la radicación, si tenemos nosotros la potencia y el exponente, podemos hallar la raíz, hallar la base. Y en la logaritmación, si nosotros tenemos la base y la potencia, debemos hallar el exponente. Nosotros tenemos esta función acá, aclarando que y igual a función de x es una notación, sea que ustedes usen y o sea que ustedes utilicen función de x o ambas, es indiferente. Siempre por lo general nosotros decimos que y es igual a, en este caso como lo vamos a calcular, logaritmo natural de x, sencillamente, o sencillamente f de x es igual al logaritmo natural de x. Cualquiera de las dos definiciones, esta o esta, son debidamente correctas y no hay ningún inconveniente. Solo que en nuestro caso vamos a utilizar esta, y igual al logaritmo natural de x. Recordemos nosotros que los logaritmos naturales siguen el número e. El número e, recordemos que es 2,7182 y es conocido como la base de los logaritmos naturales y fue descubierto interesantemente por dos matemáticos, Leonard Euler y uno escocés de apellido John Napier, perdónenme el lapsus, John Napier, y que es escocés, y Leonard Euler, que es un gran matemático, el cual hizo bastantes aportes a la matemática, ambos europeos. Teniendo esto claro, nosotros definimos que este logaritmo natural de x va en base e. Logaritmo y es igual al logaritmo natural de x en base e, aunque decir el base e es muy redundante, solamente que para poder comprender el concepto de inversa de la función tenemos por lo necesario, por lo general, anotar esto. Entonces, si y es igual al logaritmo natural de x, o sea, lo que queremos hallar es el exponente, entonces decimos que e es la base, ¿cierto? Base, y sería el exponente, lo que queremos nosotros hallar, y finalmente x indica la potencia. Entonces, bajo este orden de circunstancias, nosotros tenemos que x es igual a e elevado a la y. Esto lo recordamos como la función exponencial natural. Esta la habíamos visto nosotros en nuestra sesión anterior, cuando quisimos hallar su derivada, y resultó que la derivada de esa función exponencial es la misma función. Ok, como ya tenemos esto ya explicado, lo que empezamos nosotros es a trabajar en esta expresión, la que hemos nosotros descubierto acá. Esta también puede ser vista como la función inversa. Esta es la función original, ¿no? Esta es la función original y esta que está aquí al frente es la inversa. Nosotros vamos a trabajar con esta función inversa, es decir, donde nosotros, en este caso, tenemos presente que la función inversa es x igual a e elevado a la y. En notación inversa, esta función toma la siguiente, digamos, notación, que f a la menos 1 de x es igual a e elevado a la x. Eso en el caso que nosotros queremos interpretar como función inversa. Y sobre esta inversa, nosotros vamos a trabajar la derivada de la función logaritmo natural. Entonces, teniendo claro estos conceptos,
Vamos a proceder a utilizar algo que se conoce como la derivación implícita. La derivación implícita es una herramienta de las matemáticas muy importante. Derivar, ustedes lo pueden interpretar como sacar una función de otra. Es sacar una función de menor exponente de una que ya está premeditada, que ya está lista. En este caso, esta va a ser nuestra función. Ahora, resulta que en la derivación implícita, nosotros la utilizamos para derivar funciones en donde y no esté necesariamente despejada. Acá nosotros tenemos en esta expresión, por ejemplo, y igual función de x igual al logaritmo natural de x, que y está en función de x. Pero ustedes aquí se dan cuenta que es al contrario, que x que es la que está en función de y. Y por lo general en varias funciones, por ejemplo como la ecuación de un círculo, ¿no? La ecuación de una circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, pues fácilmente nosotros podemos despejar y hallar su derivada. Pero en algunas ocasiones es mucho más sencillo si queremos hallar una derivada ya directa sobre esta función, pues nosotros simplemente lo que hacemos es derivar cada uno de los términos que están acá respecto de x. Claro que en esto hay que tener una claridad muy importante. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que y está implícitamente en función de x. O sea, y está implícita, no está despejada. Entonces, en este caso, cuando nosotros derivamos esta expresión que va con y al cuadrado, se debe escribir de manera obligatoria la derivada, en la notación de derivada interna, como lo vamos a ver a continuación. Cuando se deriva respecto de x acá, no es necesario colocar la notación de la derivada, pero en este caso, como y no está implícita, no está explícita, quiero decir, está implícita acá, y la vamos a derivar en términos de x, la notación de derivada se mantiene como una multiplicación. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente, derivamos entonces derivada respecto de x de la función x es igual a derivada respecto de x de la función e elevado a la y. Como sabemos, la derivada de la función exponencial es exactamente la misma función. En este caso, en la izquierda de esta igualdad, la derivada de la función x respecto de x es esta la función identidad, la que es simétrica en el plano cartesiano. Mejor dicho, es una recta que corta el cuadrante 45 grados exactamente. Si tenemos acá el cuadrante, tenemos y, tenemos x y tenemos 0. La función identidad simplemente, si x vale 1, y va a valer 1. Si x va a valer 2, y va a valer menos 2. Si x va a valer menos 1, pues x va a valer menos 1, y va a valer menos 1. Entonces uno va uniendo los puntos, y si x vale 0, y vale 0, y obtenemos una línea recta que pasa por el origen. Esta se dice que es la función identidad, o se conoce como función identidad porque y es igual a x. Entonces la derivada de esta función, cuya función lineal, cuya pendiente es 1 y pasa por el origen, pues su derivada va a ser la unidad. Entonces sabemos que esta derivada es 1. Esta derivada es la más complicada de todas, por decirlo así. No es la más complicada porque es la misma función. No tiene nada de enredo, no tiene nada de complique. Sencillamente acá ustedes dicen, la derivada de la función exponencial natural es la misma, e elevado a la y. Pero ojo, como y en este caso está implícita, no está explícita, no está despejada, por decirlo así, ustedes, como ya la acabaron de derivar, ustedes deben multiplicar esa expresión, esa derivada, por el diferencial. Deben agregarle siempre el diferencial, porque a final de cuentas este diferencial se va a despejar, va a quedar solo. ¿Y cómo lo despejamos? Como e elevado a la y está multiplicando por este diferencial, pues este e a la y va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces sería 1 sobre e elevado a la y
igual a la derivada respecto de y sobre la respecto de x. Correcto. Ya tenemos entonces parcialmente terminada la tarea, pero resulta que la derivada está respecto de x y este resultado lo tenemos como si fuera, en este caso, elevado a la y. Bien, esto es muy sencillo de resolver y ya tenemos la respuesta en nuestra frente. Miren, recordemos lo que está aquí en este recuadro cuando nosotros hallamos la inversa de la función logaritmo natural. E elevado a la y equivale a ¿cuánto? A x. Entonces, en este caso, este e a la y simplemente se me va a transformar como 1 sobre x. Y esta va a ser la derivada de la función exponencial, de la función logaritmo natural respecto de x. Es simplemente 1 sobre x. Como respuesta, como solución a nuestro ejercicio, nosotros podemos decir que la derivada de la función logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Esta derivada es de una utilidad increíble. Primero que todo, para operar con derivadas en donde se involucren funciones, no hay más que simplemente derivar una función y organizarla de la siguiente manera. Si nosotros tenemos expresiones, por ejemplo, expresiones como derivada de x de logaritmo natural de una función cualquiera, de f de x, partiendo de este concepto que nosotros tenemos acá, nosotros podemos deducir que es la derivada de la función sobre la función original. Y esto es otra ecuación que hemos rescatado y que podemos utilizar en el momento de hacer derivadas de funciones logarítmicas. Y aquí lo podemos comprobar. La derivada de x, como lo hablamos ahorita, es la función identidad. La derivada de x es la unidad. Aquí está la unidad. Entonces acá es la derivada de la función sobre la función original, que en este caso sería x. Y aquí se ve ya generalizado ese ejemplo en varios ejercicios. Nosotros podemos aplicar incluso uno sin ningún tipo de problema. Ya que tenemos nosotros acá esta ecuación, nosotros podemos hacer uso de la derivada de la función logaritmo natural sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, supongamos que queremos derivar esta función. Hallar la derivada, ¿cierto? Yo lo voy a hacer así. D sobre D de x, de x al cuadrado, perdón, no es x al cuadrado, es la derivada del logaritmo natural de la función x al cuadrado más 1. ¿Cuánto nos da esa derivada? ¿Cuánto nos organiza? Disculpen, voy a hacer una pequeña corrección acá. X al cuadrado más 1, para que se vea mejor. Listo. Calcular esta derivada no tiene ningún problema. Ustedes derivan lo que está interno en el paréntesis. Como estamos hablando de una derivada y esta derivada siempre va a ser de menor exponente que la original, ustedes lo único que hacen acá en este tipo de funciones algebraicas es multiplican el exponente por el coeficiente de esta expresión. En este caso tenemos acá 1. Entonces 2 por 1, 2, sería 2x. La derivada de una constante numérica, cualquier constante, la derivada de menos 1.000.000, la derivada de 5, la derivada de 3, solita, siempre va a ser 0. Entonces 2x más 0. Y esto de denominador le colocan la función original, x cuadrado más 1.
De esta manera, su derivada, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1, va a ser sencillamente 2x sobre x al cuadrado más 1. Esa sería la respuesta y esa es la manera como nosotros realizamos derivadas empleando la función logaritmo natural.